A veces la vida nos sorprende con cambios que no anunciaron su llegada. Cambios silenciosos, casi imperceptibles al principio, pero que poco a poco se sienten como distancias que se instalan entre dos personas que un día se prometieron caminar juntas. Y aunque duela reconocerlo, lo cierto es que no siempre sabemos cómo detener esa distancia, ni mucho menos cómo revertirla. Déjame contarte algo que he visto una y otra vez. Cuando una mujer empieza a notar que su esposo se aleja emocionalmente, rara vez ese alejamiento ocurre de un día para otro. Es un proceso lento, como un desgaste interno que él mismo no entiende. No te habla, no se abre, no explica lo que siente, porque muchas veces ni él mismo sabe lo que siente, solo sabe que algo dentro de sí cambió, y entonces opta por lo que le enseñaron toda la vida: callar, y es ahí donde comienza el dolor. Porque mientras él guarda silencio, tú empiezas a buscar respuestas, te cuestionas a ti misma, te preguntas qué hiciste mal, te culpas por cosas que no te corresponden, te comparas con quién eras antes, te preguntas qué perdió él, qué perdiste tú, qué perdieron juntos. Y esa búsqueda interna desgasta más que la distancia en sí. Pero quiero que tomes aire, quiero que sueltes un poco de ese peso. Quiero que sepas que muchas de las razones por las cuales los hombres se alejan al envejecer están profundamente arraigadas en su psicología y no tienen que ver con que ya no te amen. Al contrario, muchas veces se alejan porque sienten que no tienen las herramientas emocionales para enfrentar lo que les pasa por dentro. Cuando un hombre envejece, se enfrenta a una verdad que casi nadie menciona abiertamente. Siente que ya no tiene el mismo valor que antes. Y no hablo del valor humano, espiritual o emocional. Hablo del valor aprendido, ese que la sociedad, la cultura, la familia y las generaciones pasadas les inculcaron como si fuera ley. Un hombre valía por lo que producía, por lo que resolvía, por lo que sostenía, por lo que cargaba, por lo que proveía, por lo que podía físicamente. Y cuando ese rol se transforma, cuando el cuerpo ya no responde igual, cuando el trabajo se acaba, cuando los hijos ya no dependen de él, cuando el mundo deja de girar alrededor de lo que él hacía, aparece una herida silenciosa, la herida de la inutilidad. Y esa herida, aunque no se vea, pesa, duele y lo confunde. Muchos hombres al llegar a cierta edad sienten que perdieron su lugar en el mundo. No lo dicen porque jamás se les enseñó a hablar de emociones. No lo lloran porque se les prohibió llorar desde niños. No lo comparten porque creen que admitirlo los hace débiles. Entonces buscan la salida más fácil, la más primitiva, la más aprendida. Se encierran en sí mismos. Ahí empieza el primer truco que te voy a revelar. Entender que su distancia no nació de ti, sino de él. No eres tú la que cambió. No es tu falta de belleza. No es tu forma de amar. No es tu edad. No es tu peso. No es tu carácter. Es su propia crisis interna, esa que nunca supo nombrar ni gestionar. Y su manera de afrontarla es desconectándose del mundo exterior, incluida la persona que más cerca tiene, tú. Déjame contarte lo que pasa dentro de él, pero desde adentro, desde donde nadie mira. Cuando un hombre deja de sentirse útil, comienza a sentirse invisible, y cuando se siente invisible se retrae, y cuando se retrae empieza a callar. Y cuando calla demasiado tiempo pierde la práctica de hablar, y cuando pierde esa práctica, conversar con su esposa se vuelve incómodo, desafiante, casi doloroso. No porque no quiera hablar contigo, sino porque siente que no tiene nada valioso que decir. Todo en su interior le grita: ¿para qué digo algo si ya no importa? ¿Para qué opino si ya nadie necesita mi opinión? ¿Para qué cuento mis preocupaciones si no quiero parecer débil? Y así se va apagando poquito a poquito. Y tú, que estás ahí, observando ese apagarse, sientes que te estás quedando sola dentro de la relación. Y es cierto, lo estás, pero no porque él te haya dejado de amar, sino porque está peleando una guerra silenciosa dentro de sí mismo. Una guerra contra el tiempo, contra la pérdida de identidad, contra la idea equivocada de que ya no tiene nada que ofrecer. El segundo truco que quiero darte tiene que ver con eso. No tomes su silencio como un rechazo hacia ti. Sé que duele. Sé que a veces parece personal. Sé que cuando él ya no te mira como antes, sientes en el alma que ya no eres suficiente. Pero por favor, escúchame con el corazón. No eres tú. Es su batalla interna, esa que él mismo no sabe cómo librar. Muchos hombres
Al envejecer, sienten que todo lo que construyeron fue hacia afuera. Trabajo, logros, responsabilidades, familia, pero casi nunca construyeron hacia adentro, introspección, vulnerabilidad, autoconocimiento. Y cuando llega la etapa en la que ya no pueden sostener todo lo externo, quedan desnudos emocionalmente sin saber cómo manejarlo. Por eso se alejan, por eso callan, por eso parecen fríos, por eso evitan conversaciones profundas, por eso prefieren el celular, la televisión, los amigos, cualquier distracción antes que enfrentar la emoción. No porque seas poco valiosa, sino porque su mundo interno se volvió demasiado ruidoso y no tiene las herramientas para ordenarlo. El tercer truco que te revelaré más adelante tiene que ver con cómo crear un puente emocional que no invada, no exija, no presione, pero sí acerque. Un puente que nace desde la compasión, no desde la culpa, desde la firmeza emocional, no desde la necesidad. Y si te quedas hasta el final, te daré un cuarto truco de regalo. Una práctica psicológica muy sencilla, pero tremendamente poderosa para reconectar contigo misma antes de intentar reconectar con él. Porque cuando una mujer recupera su claridad interior, su fuerza emocional y su dignidad afectiva, todo lo demás empieza a acomodarse. Antes de continuar con ese puente emocional, quiero que entiendas otra parte fundamental de este proceso. No todos los hombres envejecen igual, pero muchos atraviesan un punto en común. Y es sienten que la vida se les fue demasiado rápido y que no vivieron como realmente querían. Y esa sensación de debería haber hecho más los llena de frustración silenciosa, frustración que no expresan, frustración que cargan, frustración que se esconde en el silencio. Ahí es donde la distancia contigo no es personal, es un reflejo de lo que él siente consigo mismo. Y cuando uno no está bien con uno mismo, difícilmente puede estar bien con quien ama. Aquí voy a detenerme un momento, solo para recordarte algo que quiero que guardes en tu corazón. No estás sola en esto. No eres la única que siente esta confusión y no eres la culpable de lo que él no sabe manejar. A veces, comprender su dolor es la llave para liberar el tuyo. Hay algo que pocas personas entienden, pero que define profundamente el comportamiento emocional de un hombre maduro. Lo que no se habla no desaparece. Lo que no se enfrenta no muere, solo se esconde. Y lo que se esconde termina tomando espacio, acumulándose en silencio hasta convertirse en una barrera invisible entre él y la mujer que tiene a su lado. Esa barrera no se construyó en un día, se construyó en décadas. Déjame contarte algo muy humano. La mayoría de los hombres arrastran heridas que nunca se atrevieron a nombrar, heridas que crecieron con ellos, heridas que fueron guardando como quien guarda cosas viejas en un closet que nunca abre. Desde niños les enseñaron que mostrar dolor era debilidad, que llorar era vergonzoso, que abrir el corazón era peligroso. Y así aprendieron a ir tragando cada golpe emocional que la vida les daba. Se tragaron el miedo, se tragaron la tristeza, se tragaron la frustración, se tragaron la vergüenza, se tragaron la culpa. Y al hacerlo, se quedaron sin lenguaje para hablar de lo que sienten, sin permiso para pedir ayuda, sin guía para navegar sus emociones. Con los años, cada herida no hablada se convirtió en una parte del muro que hoy los separa. Lo más doloroso es que muchas de esas heridas no tienen nada que ver contigo. Algunas vienen de su infancia, de su relación con su padre o su madre, de expectativas que nunca pudieron cumplir, de errores que nunca pudieron perdonarse. Otras sí nacieron dentro del matrimonio, pero no porque tú fallaras, sino porque ninguno de los dos sabía qué hacer en ese momento. Déjame darte un ejemplo que veo mucho en consulta. Un hombre recuerda una discusión de hace 20 o 30 años como si hubiera sido ayer. Recuerda una palabra, un tono, una frase tuya que le dolió. No te lo dijo, no lo habló, no lo procesó, solo lo guardó. Tú quizás ni lo recuerdas o lo recuerdas como una conversación más dentro de la vida cotidiana, pero él lo vivió como una herida sin resolver. No porque tú hayas tenido intención de lastimarlo, sino porque él no sabía qué hacer con ese dolor. Y cuando una herida se queda sin resolver, la herida no se extingue, se congela. Y un dolor congelado es el más peligroso porque no se nota hasta que se rompe. Al envejecer, cuando los distractores externos desaparecen del trabajo, las responsabilidades intensas,
Los hijos corriendo por toda la casa, ese silencio que él guardó durante años empieza a sonar más fuerte que nunca. Y él no sabe cómo enfrentarlo, no sabe cómo explicarlo, no sabe cómo decirlo sin sentirse vulnerable. Entonces, en lugar de abrirlo, se retrae y tú empiezas a notar que ya no conversa, que ya no cuenta lo que siente, que ya no comparte lo que piensa, que ya no se emociona contigo, que ya no busca tu mirada. Esto no nace de desamor, nace del miedo, miedo a volver a ser herido, miedo a equivocarse, miedo a no saber cómo manejar lo que saldría si abriera la boca, y detrás de ese miedo hay algo más profundo, la sensación de que ya es demasiado tarde para reparar lo que quedó pendiente. Aquí es donde muchas mujeres se equivocan sin querer. Creen que si lo presionan para hablar, él abrirá su corazón, y lo que logran es todo lo contrario. Un hombre herido, cuando se siente presionado, se encierra aún más, sube la guardia, se vuelve más frío. No porque no quiera hablar, sino porque no sabe cómo hacerlo sin sentir que pierde control. Déjame revelarte algo que casi nadie te dice. Para un hombre, hablar de sus emociones no es solo expresar lo que siente. Para muchos, es sentir que se expone, que se debilita, que pierde estructura interna, y eso lo aterra, por eso prefiere callar. Pero ese silencio duele, y ese silencio pesa, y ese silencio, aunque él crea que lo protege, lo está separando cada vez más de la mujer que más ha amado en su vida. Porque al guardar tanto, se aleja, y al alejarse, tú te sientes sola, y en esa soledad comienzas a protegerte también. Y sin darse cuenta, ambos empiezan a vivir como compañeros de casa, no como pareja. Aquí quiero que prestes atención, porque este es un punto crucial. La distancia emocional no se crea de una sola acción, sino de una acumulación de ausencias. Ausencias pequeñas, pero constantes. Ausencias que parecen inofensivas, pero que al sumarse se convierten en vacío. Ausencias como no preguntarte cómo estás, como no mirarte cuando hablas, como no tocarte sin motivo, como no buscarte con intención, como no agradecerte, como no escucharte. Cada una de esas pequeñas ausencias va apagando la luz de la relación. Y cuando ustedes llegan a la etapa madura de la vida, ese apagón se siente más fuerte, porque ya no hay ruido que tape el vacío, ya no hay tareas que distraigan, ya no hay prisa que permita postergar la conversación. Es ahí cuando la falta de conexión se vuelve evidente y dolorosa. Ahora quiero que entiendas esto con claridad. Un hombre puede alejarse físicamente de su esposa, aún viviendo bajo el mismo techo. Y no porque ya no la quiera, sino porque algo dentro de él aún no ha sanado, porque se está protegiendo de dolores antiguos, no de ti, porque en vez de enfrentar su herida emocional, se esconde de ella. Y tú desde afuera puedes confundirte, puedes pensar, ya no me desea, ya no me admira, ya no soy suficiente. Y eso es una mentira dolorosa. No es que tú seas insuficiente, es que él no se siente suficiente para sí mismo. Cuando un hombre se siente pequeño por dentro, se aleja. Cuando se siente inútil, se aleja. Cuando se siente derrotado, se aleja. Cuando se siente avergonzado de su propio desgaste, se aleja. Cuando se siente viejo de espíritu, aunque no de cuerpo, se aleja. Y aquí entra una verdad que quiero que te grabes en el alma. No puedes obligar a alguien a sanar lo que no reconoce, pero sí puedes construir un ambiente emocional en el que sanar no se sienta peligroso. Un ambiente donde él no sienta juicio, ni burla, ni exigencia, sino respeto, espacio y presencia. Pero antes de construir ese ambiente, necesitas una cosa: entender que tú no eres su terapeuta, no eres su salvación, no eres la responsable de reparar lo que la vida le rompió. Eres su compañera, su aliada, su espejo emocional, su refugio cuando él decide caminar hacia ti, no cuando lo fuerzas a hacerlo. Aquí empieza a abrirse un camino, el puente emocional del que te hablaré más adelante, pero solo puede construirse desde la comprensión, no desde la exigencia. Ahora voy a hablarte de algo aún más profundo, quizá lo más delicado de este bloque: la pérdida del deseo. Y aquí no hablo solo del deseo físico, sino del deseo emocional, del deseo de compartir, del deseo de abrazar, del deseo de ser parte de ti. Cuando un hombre no se siente bien consigo mismo, cuando siente que ya no es el que era, cuando cree que perdió fuerza, energía, valor, autoestima, su deseo baja.
Pero no baja porque ya no te ame, sino porque se avergüenza de su propio deterioro interno. Te mira, te admira, te recuerda, te desea, pero siente que no puede honrar ese deseo como quisiera. Entonces, en vez de acercarse, se aleja. Y tú interpretas ese alejamiento como falta de amor. Y él, sin decirlo en voz alta, piensa, es mejor alejarme que fallarle. Esta idea es destructiva, pero es muy común en la mente masculina madura. Quiero que respires un momento, quiero que recibas esto sin sentir culpa ni responsabilidad excesiva. No estás aquí para cargar su historia, estás aquí para entenderla. Y desde esa comprensión, decidir con más claridad qué pasos dar para recuperar la conexión sin perder tu dignidad emocional. Hay algo que nadie menciona cuando se habla del desgaste del amor, pero que define como pocas cosas la distancia que se forma entre dos personas que antes eran inseparables: la rutina. Y no me refiero a la rutina sana, esa que organiza la vida y da estabilidad. Hablo de la rutina que anestesia, que apaga, que vuelve predecible lo que un día era emocionante. Hablo de esa repetición diaria que borra los pequeños gestos, los detalles, los juegos, las miradas que antes lo decían todo sin pronunciar palabra. Déjame contarte esto con mucha claridad porque es una realidad que he visto en muchísimas parejas maduras. El amor rara vez muere por un desastre repentino. El amor casi siempre muere de abandono emocional, de hábitos sin alma, de la falta de renovación. Muere de olvido, no de explosión. Y lo más sorprendente es que mientras el amor muere así en silencio, nadie lo nota hasta que un día sí. Muchos hombres al envejecer confunden la rutina con estabilidad. Creen que porque conviven contigo, porque te acompañan al médico, porque pagan la luz, porque se sientan contigo a ver televisión, ya están presentes. Y no es así. La presencia física no reemplaza la presencia emocional. No sustituye la conexión. No sustituye la mirada. No sustituye la intención. Un hombre puede estar sentado al lado de su esposa todas las noches y no estar con ella desde hace años. Y eso duele. Duele como pocas cosas. Duele porque se siente como un abandono en cámara lenta, como un desvanecimiento, como ver cómo el amor se deshace entre los dedos sin que haya una razón concreta, sin que haya un culpable evidente. Duele porque parece injusto. Duele porque parece irreversible, pero no lo es. Quiero que entiendas algo con todo tu corazón. Cuando un hombre se aleja emocionalmente en la etapa madura de su vida, no es porque ya no ame. Es porque dejó de admirar, dejó de sorprenderse, dejó de sentirse vivo dentro de la relación. Y sin admiración, sin curiosidad, sin chispa, el deseo se duerme. Y cuando el deseo se duerme, él también. Esto no tiene nada que ver con apariencia física, ni con edad, ni con peso, ni con arrugas. Muchas veces incluso cuando su esposa se mantiene amorosa, presente, atractiva, él igual se apaga. ¿Por qué? Porque lo que perdió no fue el gusto por ella. Lo que perdió fue la capacidad de sentirse vital consigo mismo. En psicología llamamos a esto sensación de propósito emocional. Cuando una persona siente que ya no tiene nada nuevo que ofrecer, que ya no hay crecimiento, que ya no hay aprendizaje dentro de la relación, deja de invertir emocionalmente. No porque no quiera, sino porque no sabe cómo volver a hacerlo sin sentirse torpe, inútil o fuera de lugar. Déjame darte una metáfora sencilla. El amor es como un fuego. Si no se alimenta, no se apaga de golpe, se apaga lentamente. Primero deja de arder fuerte, luego queda la brasa, luego esa brasa se hace pequeña, hasta que un día solo queda ceniza tibia. Pero aquí está lo hermoso. Mientras quede una brasa, aunque sea pequeñita, hay posibilidad de encenderlo todo otra vez. Muchos matrimonios llegan a la madurez con una brasa casi imperceptible, pero no extinguida. Y esa es la brasa que tú sientes cuando todavía extrañas lo que fueron, cuando todavía te duelen ciertas ausencias, cuando todavía imaginas cómo sería volver a reír juntos. Si no hubiera brasa, ya no dolería. Y si duele, es porque aún existe. Ahora quiero contarte algo que a muchas mujeres les sorprende. Cuando un hombre se aleja por rutina, no siempre se da cuenta de lo que está perdiendo. Él cree que todo está normal. Cree que así son las cosas después de tantos años. Cree que lo que vivieron ya es suficiente. Cree que el amor maduro no necesita emoción, ni juego, ni pasión. Cree que contigo todo está bien porque no peleas, porque no reclamas, porque no lloras frente a él. Él confunde tu silencio con estabilidad.
porque no ha aprendido a interpretar ese silencio como resignación. Aquí hay un dolor profundo y muy común. Tú lo sigues amando, pero te cansaste de pedir su atención, te cansaste de insistir, te cansaste de tocar la puerta emocional sin recibir respuesta. Y entonces empezaste a protegerte, empezaste a dar menos para dolerte menos, empezaste a esperar menos para no decepcionarte más. Y él, desde su perspectiva, interpreta eso como tranquilidad, como todo está bien. No sabe que tú estás agotada emocionalmente, no sabe que estás viviendo a medias, no sabe que ya no le cuentas lo que sientes porque él dejó de escucharte mucho antes. A veces, la razón por la que un hombre se aleja es que no sabe que ya se alejó. Lo hace sin darse cuenta, lo hace por inercia, lo hace porque la rutina lo adormeció. Pero aquí quiero darte algo clave. La rutina no se rompe sola, no desaparece, no cambia solo porque tú esperes. Cambia cuando uno de los dos se atreve a moverse. Y no hablo de hacer cosas extraordinarias, hablo de pequeños gestos con intención. Pequeñas acciones que despiertan la curiosidad, que sacan al corazón del piloto automático, que recuerdan lo que se había olvidado. Sin embargo, antes de hablar de esos gestos, quiero hablarte de un efecto psicológico muy fuerte que ocurre en los hombres maduros: la pérdida del sentido de admiración. Ellos necesitan sentir que aún pueden sorprender, inspirar, aportar, que aún pueden ser alguien importante en la vida de su esposa. Cuando un hombre siente que ya no puede impresionarla, que ya no tiene nada nuevo que ofrecer, se apaga. No porque ella haya dejado de admirarlo, sino porque él dejó de admirarse a sí mismo. La rutina mata la admiración porque borra lo nuevo, y cuando no hay nuevo, él siente que ya no tiene valor emocional. Y aquí sucede algo curioso. Él empieza a buscar esa sensación de valor en otros lugares, no necesariamente en otra mujer. A veces en pasatiempos nuevos, a veces en el celular, a veces en grupos de amigos, a veces en conversaciones casuales donde siente que alguien lo escucha con ojos nuevos. Ese sentirse visto es algo que muchos hombres pierden en la rutina con su esposa, pero no porque ella no los vea, sino porque él dejó de mostrarse. Y cuando uno deja de mostrarse, el otro deja de ver, y ahí empieza el círculo del alejamiento. Pero quiero que escuches esto con suavidad y esperanza. La admiración se puede recuperar. No necesita juventud, ni cuerpos perfectos, ni grandes hazañas. Necesita vulnerabilidad compartida. Necesita honestidad emocional. Necesita que él sea valiente para mostrarse otra vez, y que tú puedas verlo sin juzgarlo por lo que ya no es, sino por lo que aún es capaz de ser. Si te estás preguntando en silencio, ¿entonces todavía hay esperanza? La respuesta es sí. Mientras haya disposición, aunque sea mínima, mientras haya una brasa emocional que aún duela, mientras haya amor en cualquiera de los dos, siempre habrá un camino de regreso.